En el video pasado estuvimos revisando lo que viene siendo la elasticidad de la demanda, y veíamos que la elasticidad básicamente era el grado en que varía el consumo de un bien en relación a la variación con el precio. Y veíamos tres tipos básicos de elasticidad: la demanda elástica, la elasticidad unitaria y la demanda inelástica, y cómo estas se derivaban a su vez en demanda perfectamente inelástica, demanda relativamente inelástica, demanda de relativamente elástica y demanda perfectamente elástica. Recordemos que revisamos que estos tipos de elasticidad me daban coeficientes. En este caso me daba un coeficiente de 0, acá tengo un coeficiente menor a 1, aquí tengo un coeficiente mayor a 1 y aquí un coeficiente indefinido. Bien, ¿para qué me sirven esos coeficientes? Pues resulta que yo puedo calcular de forma matemática la variación entre precio y demanda, puedo calcular la elasticidad, y dependiendo del tipo de resultado que me dé el coeficiente, pues yo puedo saber entonces si tengo un producto con demanda perfectamente elástica, un producto relativamente elástico, un producto relativamente inelástico o un producto con demanda perfectamente inelástica. Ahorita pues vamos a ver cómo es que Hola nuevamente, pasa el día todo de hoy esto, estaremos continuando con el cómo es tema. que podemos calcularlo. Bien, para ello vamos a utilizar una fórmula que se conoce como eficiente de elasticidad punto, y es la siguiente. Me dice que la elasticidad es igual a la variación porcentual de la cantidad demandada entre la variación porcentual del precio. Para este caso, pues nosotros de forma sencilla la vamos a traducir de la siguiente manera: cantidad 2 menos cantidad 1 sobre cantidad 1 entre precio 2 menos precio 1 sobre precio 1, puesto que quiero conocer el coeficiente de elasticidad en un determinado punto de la demanda. Y para esto yo me voy a apoyar de la curva de la demanda, la gráfica que dijimos nosotros hacemos para graficar la ley de la demanda, que vendría siendo esta. Bien, entonces vamos a suponer el siguiente ejemplo. Tengo los siguientes datos de forma en tabla y de forma gráfica. Aquí tengo mi curva de la demanda. Me dice que cuando el precio es de 0, la cantidad demandada es de 60. Cuando el precio es de 6, la cantidad demandada es de 0. Se cumple la condición de que a menor precio, ¿qué va a pasar con la cantidad? Mayor va a ser la cantidad demandada. Y que a mayor precio, aquí tengo mayor precio, ¿qué va a pasar con la cantidad demandada? Va a ser menor. Siempre tenemos que revisar nuestros datos, puesto que a veces podemos tener equivocación. Debemos recordar la ley de la demanda: menor precio más cantidad demandada, a mayor precio menos cantidad demandada. Bien, lo graficamos y dijimos que cuando el precio es de 6, mi cantidad es de 0. Precio, eje de las Y, cantidad, eje de las X. Cuando mi precio es de 6, entonces mi cantidad demandada va a ser 0. Y aquí tengo mi punto. Cuando el precio es de 5, mi cantidad demandada es de 10. Tengo mi cantidad, mi precio 5 y la cantidad 10. Y así lo voy graficando. La gráfica, recuerden que nos sale una pendiente descendente desde el eje de las Y al eje de las X. Bien, ¿qué es lo que sigue? Ya que yo tengo mi gráfica, yo voy a identificar los siguientes elementos. Primero, tengo que enumerar en cierta manera mis puntos en la gráfica, empezando por la cantidad mayor. La cantidad mayor va a ser mi punto A, la cantidad que le sigue el punto B, el C, y así lo voy enumerando. De hecho, pues aquí podemos apreciar las letras. Mi cantidad mayor, dijimos, va a ser el punto de inicio, A. La que le sigue va a ser B, la que le sigue C, luego la que sigue D, E, F, y hasta llegar hasta el último punto, el punto más arriba. Bien, ¿para qué me va a servir el hacer esta gráfica? Para lo siguiente: ahora vamos a suponer que yo quiero saber cuál es la elasticidad de la demanda del punto A al punto B. Y entonces voy a poder aplicar mi fórmula. Para conocer la elasticidad de la demanda de A a B, tengo mi fórmula: cantidad 2 menos cantidad 1 entre cantidad 1 sobre precio 2 menos precio 1 entre precio 1. Identifico mi cantidad 2. En este caso, ¿cuál va a ser mi cantidad 2? B. B va a ser mi cantidad 2, puesto que A
es primero que B. Entonces, A es mi cantidad 1 y B es mi cantidad 2. Y de igual manera, el punto A va a hacer referencia al precio 1 y el punto B va a hacer referencia al punto 2. Bien, entonces, ya que tengo identificados cuál va a ser mi Q2, otra cosa que olvidé decirles en el video anterior, cantidad, nosotros la vamos a representar con la letra Q. Bien, ¿cuál va a ser mi cantidad 2 entonces? Yo dije, mi cantidad 2 es la del punto B, que en este caso es 50. Entonces aquí pongo 50. Menos mi cantidad 1. ¿Quién iba a ser mi cantidad 1? A, menos 60. Entre la cantidad 1, que es 60, aquí está, sobre el precio 2, en este caso, pues es el valor representado de B. El precio 2 es de 1, aquí está el 1, menos mi precio 1, que es 0, 0. Entre el precio 1. Listo. Resolvemos la operación. 50 menos 60 me da menos 10 sobre 60. Y 1 menos 0 me da 1 entre 0. Aplicamos la ley del sándwich y la ley de la tortilla. Menos 10 por 0 nos da 0. 60 por 1 me da 60. Si yo divido 0 entre 60, nos da 0. Eso quiere decir que el coeficiente de elasticidad de A a B es 0. Por lo tanto, yo me regreso acá, busco mi coeficiente igual a 0. Aquí está. Eso quiere decir que del punto A al punto B yo tengo una demanda perfectamente inelástica. Quiere decir que la variación en la cantidad es 0 con respecto al cambio en el precio, ¿sí? Y pues aquí lo podemos ver, de hecho es hasta como que de forma lógica, puesto que yo no puedo bajar más el precio a menos 0 pesos. Bien, ahora seguimos, quiero conocer la elasticidad del punto B al punto C. Identifico mis puntos, hago lo mismo. Como A es primero que C, entonces, perdón, como B es primero que C, B va a ser mi punto 1 y C sería mi punto 2. Y hago exactamente lo mismo. Entonces, me dice cantidad 2 menos cantidad 1. Cantidad 2, en este caso sería 40, menos mi cantidad 1, que sería 50, entre mi cantidad 1, que es 50, sobre mi precio 2, el precio 2 es 2, menos mi precio 1, que es 1, entre 1. De igual forma resolvemos. Menos 10, perdón, 40 menos 50 me da menos 10, sobre 50, 2 menos 1 me da 1, sobre 1. Hago la ley del sándwich, de la tortilla. Menos 10 por 1 me da menos 10, 50 por 1 me da 50, menos 10 entre 50 me da menos punto 2. Bien, menos punto 2. Pero aquí también es importante destacar que en las gráficas que veíamos anteriormente, mi valor de coeficiente está entre barras de valor absoluto. Ajá, si se fijan, todas están entre mi valor absoluto, mi valor como tal. Pues lo que yo tengo que hacer es aplicar ese mismo término. Tengo menos 2, me quedaría punto 2, pero al final de cuentas, pues punto 2 es menor a 1. No llegamos a la unidad. Entonces busco donde mi coeficiente es menor. Aquí tengo uno indefinido. Aquí tengo uno mayor. Aquí está. Aquí mi coeficiente de elasticidad es menor a 1. ¿Qué quiere decir? Que en ese punto mi producto tiene una demanda relativamente inelástica. Es decir, la variación en la cantidad es menor que la variación en el precio. Y así voy continuando con todos los demás puntos. Continúo del punto C al punto D, nuevamente, C es antes que D, entonces ese es mi punto 1, D es mi punto 2, hago la sustitución, cantidad 2 ahora es 30 menos 40 entre 40 sobre 3 menos 2 entre 2. Hago la operación, me sale punto 5, aplico valor absoluto, punto 5 menor a 1, nos da un resultado similar al anterior. Voy con el siguiente ejercicio. Ahora quiero conocer lo de D a E. D es antes que E, por eso D va a ser mi punto 1 ahora y E va a ser mi punto 2. Hago la sustitución y aquí me va a dar menos 1. Aplico mis valor absoluto y entonces el coeficiente es igual a 1. Aquí ya cambia. Yo tengo aquí un coeficiente igual a 1. Me voy y resulta que, bien,
Cuando tenemos el coeficiente de 1, acuérdense que habíamos comentado acerca de la demanda unitaria. Cuando hay una en proporción, van en proporción 1, 1. Entonces, en este caso tengo una elasticidad unitaria. Continuamos con los demás puntos. Seguimos de E a F. Ahora F es mi punto 1, F es mi punto 2. Y así continuamos. Si se fijan, pues realmente no está tan difícil. ¿Qué va a pasar en el último punto? Yo tengo de F a G, de aquí a acá, pero en el último punto yo quiero saber el de G. Ajá. Entonces lo que hago ya nada más es invierto, ya nada más voy a invertir de G a F, en donde G va a ser ahora mi punto, donde G va a ser mi punto 1 y F va a ser mi punto 2. Nada más invierto. Bueno, y de esta manera, pues yo voy a obtener los siguientes elementos, ¿no? Aquí voy a tener elasticidad inelástica, unitaria, elástica, y bien. Y básicamente así sacamos nuestra demanda, nuestra elasticidad de la demanda. En realidad no es muy difícil hacer este cálculo. Más adelante también podemos hacer una gráfica de ingreso y de elasticidad. En la parte de arriba nosotros podemos graficar nuestra ley de la demanda y acá podemos graficar nuestro ingreso. ¿Sí? Vamos a graficar nuestro ingreso para saber cuánto estoy obteniendo por el número de cantidad demandada en relación al precio. ¿Esto para qué nos va a servir esta gráfica del ingreso? Pues básicamente para ver en dónde tengo mayor ingreso, que si se fijan es en el punto D, y en el punto D yo tenía una elasticidad unitaria. Pero bueno, esto ya es adicional como para reconocer cuánto estoy obteniendo de ingreso de acuerdo a precio y cantidad que se demanda. Y con esto vamos a terminar este ejercicio.